Bienvenidos a este momento trascendental, un momento hermoso, bello, de poder saber que hemos sido escogidos, llamados por Dios para estar nosotros teniendo una influencia positiva a muchas personas. Usted hoy está presente acá porque es una persona llamada para ser sal de la tierra, luz del mundo, para ser real sacerdocio, para ser nación santa. Qué bonito que entregue este tiempo para poder dialogar, hablar. Y seguimos con nuestra vivencia de liderazgo. Estamos en el libro 3, en la lección 2, pero la lección 1 nos hablaba del gran valor de la actitud de un líder. Todo comienza con una actitud y nos habla que mi actitud cuando inicio una tarea afectará su resultado más que ninguna otra cosa. La actitud es una energía que pasa por nuestro cerebro para movilizarnos o no movilizarnos, para tener una, digamos, vivencialidad ante la circunstancia. Y aquí tenemos el ejemplo fuerte que fue de los espías que mandó Moisés. Y en este caso, Moisés no le condolió 10 espías que miraron la tierra prometida y se llenaron con una actitud negativa, mientras que 2 sí la tenían en una actitud positiva. Mi actitud hacia otros determina mi actitud hacia mí. Y estábamos hablando de esto continuamente. La actitud. ¿Qué actitud tiene hoy? ¿Cómo estás en esta actitud? Yo creo que sí, estamos en una actitud dispuesta, positiva, deseosos de aprender y deseosos de ir adelante, de colocar el reino de Dios por encima de todo, antes de que el reino de esta tierra esté en las mentes de las personas. Hoy vamos a estar entonces tratando un tema que tiene que ver con el círculo íntimo, y entonces yo estaré colocándolo a ustedes y seguramente va a quedar solamente mi imagen como el para que así entonces podamos poder verla. Entonces aquí yo quiero ampliarla. Ya tenemos, muy bien, creo que ustedes la están mirando, el círculo íntimo del líder. Y recuerde, querido hermano, hermana, usted forjado para el liderazgo, es necesario tener un círculo muy importante para que usted pueda estar apoyado con personas que son mentores, con personas que son compañeros en la batalla, con personas que los llamaremos Timoteos. Y por eso es importante ese círculo íntimo del líder. Usted tiene héroes, usted posiblemente tenga personas de admiración, pero va a tener seguramente un discipulador, va a tener un mentor, va a tener entonces un compañero en la batalla. Así que el título aquí nos habla el círculo íntimo del líder, construyendo una red saludable de relaciones. Y en Eclesiastés 4, 9 al 10 nos dice, mejores son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Aquí ya nos está mostrando que es indispensable andar en la vida con otra persona. ¿Sí? Con otra persona. Y el mismo Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. En este caso, hablando de la vivencia matrimonial. Pero en Eclesiastés nos está hablando de un compañero o una compañera que nos estará acompañando en la vida. Y es mejor tener esto, y en el trabajo también, y en el estudio también, en la iglesia también. Tenemos que buscar nuestros compañeros, el círculo más íntimo, porque cuando uno cae, me va a levantar la persona que está a mi lado y que me va a motivar. Pero cuando estoy solo, cuando soy un llanero solitario, cuando me quedo solo, no tendré sino solamente mi propio esfuerzo. Y si yo que caigo y que me he resbalado, ese segundo me va a levantar a mí. Así que vamos a mirar
algunos aspectos por qué hombres de Dios han caído. Y se hizo una encuesta, que estoy leyendo, en el libro 3, la página 9, se hizo una encuesta entre pastores y líderes cristianos que cayeron moralmente. Fueron entrevistados algunos pastores que comprometieron su integridad y cayeron en pecado y finalmente perdieron su ministerio. Y hay 3 observaciones constantes que No, sigue igual. que cayeron. Entonces, ¿por qué cayeron? Porque dejaron de pasar tiempo con Dios cada día. Mire el gran valor. Esta mañana estábamos en una reunión hermosa donde había oración, había alabanza, había palabra. Y estos son los momentos de que usted tenga ese lugar secreto con Dios. Es el lugar que se llama cuarto de guerra. Esa vivencia, como nosotros le hemos llamado, tiempo con Dios, leer continuamente la palabra, orar, hablar con Dios. Entonces, muchas personas han tenido dificultad, líderes, pastores, en que dejan pasar tiempo. Pastor, no hay imagen de la... ¿No hay imagen, querido Felipe? No, pastor, no hay imagen. No, no hay, no se ve, pero se está escuchando. Voy a colocarla nuevamente, ¿sí? Porque pues está raro que no esté. ¿Me puede confirmar si ya está? Ahora sí hay imagen. Ahora sí hay sí. imagen, por favor, que también esté la imagen del conferencista. También. Sí, señor, están las dos. Sí. Listo, entonces, Ahora sí. Ah, Ahí no, ya se no, fue. No, ya Se se fue la imagen otra vez. Sí. aquí está saliendo la imagen. Del conferencista más no es la presentación. No sé qué está pasando. Vuelvo y la ubico. No sé si es que algo pasa con la... Ya, Ya, ya. ya. Bueno, creo que la voy a dejar así de ese tamaño porque creo que... Bien. Pero no deja moverla. ¿La están viendo? No, No, se fue. No, señor. No se fue. No se ve. No entiendo por qué no se da. Si hay alguna solución que me pueda dar Felipe. O es aquí. Vamos a colocarla acá a ver. ¿La pueden ver? que se la envíe. A ella salió la Sí. otra. Ya ¿Cómo? salió la presentación. Ya está la presentación. ¿Los líderes que han fallado? Sí, Sí, ya se ve. Sí, señor. Pero no deja movérmela a mí. que se la mande a Felipe, que él le hace eso. Bueno, ok, no sé esta vez por qué falló. Bueno, de todas maneras voy a mandarle a Felipe para que él la tenga. Ok, ya se la estoy enviando a él para que la voy a soltar ya. Es. Bien. Ok, ahí sigo entonces adelante, amados hermanos, en la situación de por qué en algún momento los líderes caen. Y caen porque no tienen una vivencia de comunión con Dios. Creemos que nuestra fuerza de voluntad, creemos que nuestra razón, nos creemos tanto nuestro ego, se vuelve tan potencial, tan poderoso nuestro ego, que creemos que con eso es suficiente. Y lamentablemente no lo es.
Por eso necesitamos en alguna forma estar todo momento en la comunión con Dios, en la palabra, en la oración. Entonces, podemos colocar la tercera porque creo que yo no la puedo mover, ¿cierto, Felipe? Los líderes que han fallado. ¿Podemos pasarla, Felipe? ¿Qué pasó? La segunda es, no daban cuentas a ninguna persona de su vida, no tenían con quién rendir cuentas de su vida, de un compañero que pudiera ayudarles y por eso se cae la persona. Debemos de tener compañeros. Si Felipe la puede mover, por favor. Sí, se está moviendo. Ok, ahí está. Entonces, no da cuentas a ninguna persona en su vida y tenemos que tener ese compañero para hablar de nuestra vida. No todos los tiempos, es una mentira. No todos los tiempos, ni el pastor ni nadie puede estar en el nivel alto todo el tiempo espiritual, emocional, intelectual en su situación. No. Y muchas veces hay errores, hay fallas, hay pecados y necesitamos a esa persona en nuestra vida. Nunca dice, creí que este tipo de fracaso me pudiera suceder a mí. Y eso es del orgullo de creer que nosotros podemos estar ahí, teniendo esa autosuficiencia. Lamentablemente no. Sigamos mirando la otra diapositiva. Entonces, lo que todos necesitamos es esto. Debemos establecer y disfrutar relaciones cercanas ¿con quién? Con Dios nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la Divina Trinidad. Tal vez aquí envuelve solamente al Padre, pero tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Necesitamos estar ahí bien identificados. ¿Qué hace el Padre con nosotros? Que nos provee, nos sustente, nos da identidad. Él es el que tiene el control del universo. El Hijo Jesucristo es nuestro líder, es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces necesitamos estar con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, que nos da la fuerza, el poder. Qué importante para establecer unas relaciones cercanas con nuestra familia. Y aquí algunos que están solteros, podríamos decir con los hermanos, con el padre, con la mamá, pero cuando la familia, en este caso la esposa o el esposo, los hijos, esto sí que es un vínculo indispensable y debe de haber amor y debe de existir allí un sentido de perdón continuo porque debe ser así. Y la seguimos es un Pablo que sea un mentor, ¿sí? Y que nos ayude en este punto a motivar, a enseñarnos. Y después un Bernabé, que es un compañero a quien dar cuentas, Y después un Timoteo, un aprendiz o discípulo que le sigue. Entonces, en nuestro círculo íntimo vamos a tener personas en nivel alto, dentro de ellos Padre, Hijo, Espíritu Santo, a nuestro mentor, ¿sí? Alguno que es nuestro discipulador, pastor. Después tendremos con personas compañeras que serán los Bernabé y enseguida tendremos Timoteos, aquellos a los que estamos levantando, a los que estamos queriendo de que ellos surjan también. Muy bien. Ahora quiero dejar el siguiente diapositiva para que la oriente nuestra hermana Valentina Rentería. Bienvenida. Mi hermana Valentina. Hola. Buenas noches a todos. ¿Pipe va a seguir pasando las diapositivas? Sí, ya está. Listo. Bueno, básicamente,
es importante, como nos estaba comentando el pastor, que los líderes tengan relaciones, y en realidad estas relaciones pues son importantes por varias razones. Entonces la primera es que cada líder tiene debilidades, lo comentaba el pastor hace unos minutos. Los líderes no son completamente autosuficientes, muchos pues tienen debilidades. También los líderes están al frente de la batalla espiritual y son vulnerables a ataques. Como muchas veces están tan al frente, están de alguna forma más expuestos, y al estar más expuestos, pues eso los hace vulnerables. Entonces tener, digamos que ese entorno y esas relaciones cercanas, pues de alguna forma van a brindarle estabilidad a un líder. También los líderes deben establecer un nivel más alto para ellos mismos que sus seguidores. Esto tiene mucho que ver, y lo comentaba con el pastor hace unos minutos, y es que los líderes, así como tienen mentores, también tienen discípulos, y pues tienen, digamos que ciertos niveles. Bueno, también los líderes pueden ser panaderos muertos de hambre, ocupados a otros sirviendo y nunca hacer pan para comer ellos mismos. Esto tiene que ver porque en muchas ocasiones los líderes se encargan tanto de servir a otros, ayudar a otros, hablarle a otros, y muchas veces dejan de recibir ellos mismos. Entonces tener, digamos, estos mentores o digamos personas dentro de este círculo que les den a ellos, que les den pan a ellos, pues es una parte importante para que como líderes pues se pueda avanzar. Los líderes pueden ser cegados también por el poder y la popularidad. También digamos que los líderes están muy expuestos a esto por estar tan al frente, por estar al frente digamos, de un atrio. Y pues tenemos que recordar también que todo lo que hacemos es para Dios. Los líderes pueden estar tan ocupados que su vida espiritual sufre más que otra cosa. Muchas veces como líderes puede que llegue el caso en el que estemos muy ocupados, porque pues no se está exento de eso, y se empieza a dejar la vida espiritual a un lado. Entonces las relaciones que nos motiven y que nos fortalezcan, pues eso puede de alguna forma evitar que nos separemos de esa vida espiritual. Y los líderes frecuentemente solo reaccionan a las necesidades y olvidan entrenar a otros para el futuro. Yo siento que esto es uno de los errores más comunes, incluso me pasa mucho a mí, y sin embargo la Biblia pues nos ha mandado a ser discípulos. Estamos llamados a instruir a otros líderes, y digamos que ese es el propósito primordial por el que nosotros nacimos. Bueno, digamos que una vez dicho estas debilidades y por qué es importante, y digamos, todo este tipo de relaciones cercanas y este círculo de interacciones, los invito a que vayan a la página 10, porque ahí van a ver un cuadrito. Ese cuadrito me recordó un poco que en Twitter, siempre a lo último del año, hay una opción para hacer como un círculo de interacciones. Entonces me acordé como ese círculo de interacciones. Entonces, la idea es que vamos a revisar como el diagrama, cada uno lo va a llenar como internamente, pero de este diagrama vamos a ver que primero hay unos modelos, que son las personas con las que usted, que son las personas que hacen lo que a usted le gustaría hacer. Digamos que en modelos, muchas veces digamos que tendríamos como a Cristo, e incluso hablando un poco con el pastor, él me decía que Pablo podría ser un modelo también, pero digamos que ya en una parte más personal, digamos que yo cuando estaba en la universidad, mi modelo era llegar a ser magistrada como algún magistrado de alguna alta corte. Incluso en mi universidad, el rector de mi universidad en ese momento se llamaba Juan Carlos Henao, que fue magistrado de la Corte Constitucional, es un tipo durísimo, y digamos que parte de mi modelo es llegar algún día digamos, a ese nivel.
tenemos los héroes, que son las personas que nosotros admiramos. Yo en las personas que admiro, yo admiro, pues además de Jesús, porque en algún sentido todos digamos que tenemos ese propósito de seguir sus pasos. Dentro de las personas que yo admiro están mis abuelas, porque se me hacen que pues son muy echadas para adelante. Y dentro de mis héroes, digamos dentro de mis personas cercanas, tengo a mi tía Luceli, que no sé si algunos la conozcan, pero pues ella también empezó pues con la universidad, ha sido profesora docente, es jueza y pues ha tenido como muchos triunfos pues con la ayuda de Dios, pero pues es una persona que yo admiro muchísimo. Tenemos también a los mentores, que son las personas que nos entrenan, y dentro de los mentores, pues en mi caso, en este momento son los pastores, porque pues también estamos haciendo todo este curso de liderazgo, y de pronto también en el grupo de comunicaciones, de pronto Felipe, que es quien nos está pues direccionando, y Laurita de pronto en el grupo de jóvenes. No había comido Dentro del círculo íntimo, que son las personas más cercanas a nosotros, pues está mi familia. Entonces están mis papás, mis hermanos, mis abuelas, y ese es como mi círculo más cerrado. Dentro de los compañeros, que son las personas que viajan con usted, digamos que de pronto pueden ser mis compañeritos de comunicaciones. Y dentro de los seguidores, que son las personas que usted guía, hay algo muy gracioso y les voy a contar una anécdota, y es que hace poco, a mí casi no me gusta el pollo, a mí casi nunca pues me ha gustado el pollo, y hace poco mi mamá llegó y me dijo como, ay sí, de Valentina, Isabela ya no come pollo por usted, que no sé qué, es que ella siempre mira todo lo que usted hace y que Isabela hace todo lo que usted hace. Entonces como que me di cuenta que de alguna forma mis hermanos pues están ahí detrás mío y yo los estoy como guiando. Y digamos, yo antes no era tan consciente de eso. Entonces ellos sí son como, si ves que ellos hacen lo mismo que usted hace, entonces usted tiene que ser un ejemplo, no sé qué. Y bueno, eso. Bueno, ahora le dejo el micrófono a mi siguiente compañerito. Catalina, por favor, seguimos con Sí, Catalina. bueno, primero que todo, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Perfecto? Listo. Bueno, les voy a hablar del punto de su Padre Celestial. Lo voy a dividir en 5 partes para que sea más fácil de entender. Bueno, en primera medida, es necesario que todos entendamos que no podemos olvidar que antes de ser líderes, nosotros tenemos identidad como hijos de Dios. Es importante tener clara esa relación entre padre e hijo. Y nosotros tenemos, antes de la calidad de líderes, la calidad de hijos de Dios. ¿Por qué es importante esto? La palabra que más se repite, el término que más se repite en el Nuevo Testamento para referirse a Dios, no es ni de Salvador, ni de Rey, es de Padre. De aquí la importancia de entender eso. Eso como primera medida. Como segunda medida, al entender y tener claro nuestra calidad como hijos de Dios, debemos entender la dependencia integral que hay entre Dios Padre y entre nosotros como sus hijos. Es necesario entender que dependemos en todas nuestras áreas de Dios. De ahí es la dependencia acumulada de un padre a un hijo. Entonces, en primera medida, ya les dije, entender la calidad de hijos que tenemos, la relación entre padre y hijos. Segundo, la dependencia integral que surge a raíz de esa relación. Y como tercera, es que cuando vino el reino de Dios en nuestra vida, lo primero que nosotros recibimos fue primero amor, gracia, misericordia, entre otras cosas más. ¿Por qué hago referencia en esto? Debemos entender lo que hemos recibido de Dios, porque es lo que vamos a dar a otros. Nosotros no podemos dar algo que no hemos recibido. Y me gustaría detenerme en lo que dice la lección. No podemos ser dadores de gracia
a menos que seamos receptores de gracia. Entonces, usted, hermano, tiene que entender lo que Dios le ha dado, lo que Él le ha dado, que el amor, la misericordia, para usted poder brindar eso. Entonces, estos tres aspectos son importantes. ¿Por qué? Porque nos llevan al versículo que está acá, que es 1 de Juan 4:19. Aquí, después de los 2 párrafos, todavía estamos en la página 10, que dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Esta palabra es muy bonita si usted la entiende a profundidad, porque básicamente nos está diciendo que fue su gracia previniente quien nos buscó, quien nos alcanzó. No fuimos nosotros, sino fue esa gracia de Dios. Bueno, hermanos, como cuarto punto, vamos a la página 11, a los siguientes párrafos, para analizar estos dos últimos aspectos. Entonces, el siguiente es, me llamaba mucho la atención lo que decía aquí, porque probablemente todos, me incluyo, hemos caído en eso. Está esa tentación o esa debilidad o ese mal entendimiento de acudir a la Biblia únicamente cuando tenemos algo. Por ejemplo, este sermón, esta prédica, esta enseñanza que el pastor nos otorgó a nosotros. Qué triste es de verdad uno darse cuenta que probablemente usted solo acuda a la Biblia cuando debe exponer o compartir algo en la iglesia. Y no debe ser así. ¿Por qué? Porque primero debemos permitirle a Dios que nos ministre a través de su palabra. Y para eso, ¿qué referencia hace esta parte? Primero, no caer en esa tentación o debilidad de que usted se acerque a la palabra o la abra únicamente cuando tiene que dar un sermón, sino que tenga en cuenta y presente estos tres aspectos. El primero, usted debe preparar su corazón. Yo creo que eso es muy importante, porque usted al preparar su corazón lo que está haciendo es disponerse a realmente, más que solo leer la Biblia, entender y adentrarse en lo que Dios le quiere hablar. Estos tres pasos, tal vez, o herramientas, como usted las quiera mencionar, nos estamos basando en Esdras 7:10, que ahí está abajo la cita. Entonces, primero, usted debe conocer de la palabra. Al conocer de la palabra, esto lo lleva automáticamente a preparar su corazón para entender y tener claridad sobre lo que usted está leyendo. Una vez usted se prepara su corazón, entiende lo que está leyendo, esto automáticamente lo lleva al paso 2. ¿Y qué es el paso 2? Cumplir lo que usted está leyendo y entendiendo, lo que Dios le está diciendo. Entonces, ese es el paso 2. Al tener estos dos pasos claros, nos trae un tercero que también es súper importante. ¿Y cuál es? Es enseñarle a otros lo que usted ya aprendió y cumple, que usted vive, no es solo de palabras, sino usted lo vive en su día a día. Entonces, esas tres herramientas, pasos, es muy importante, hermano, que los tenga presentes. Y esto nos lleva automáticamente a las sugerencias para practicar la disciplina espiritual de pasar tiempo a solas con Dios. Entonces, lo invito a que las leamos. La primera es, haga una cita con Dios cada día. Ese momento de conexión usted con Dios. ¿Me escuchan, verdad? Ok, perdón, es que aquí se movió la cámara, entonces creí que... Sí. Bueno, continuemos. Entonces, la primera es la de, haga una cita con Dios. Dios ya está preparado, Dios lo está esperando en esa cita. Usted es el que debe cumplirla. Como primer paso, usted entender la importancia de tener ese tiempo y esa conexión con Dios. Segundo, comience por estar quieto. Luego pídale a Dios que le hable específicamente a usted. Estar quieto, ¿cómo lo entendería usted? Estar concentrado, evitar todo tipo de distracciones, ¿pero para qué? Para dejar que el Espíritu Santo hable en su vida. Eso es muy importante. Entonces, busque, no sé, un cuarto, la biblioteca, el espacio que usted considere que lo va a llevar a tener realmente una conexión de cero distracción. Como tercer punto dice, lleve su Biblia, un bolígrafo y algo de papel y esté preparado a interactuar con Dios. Se me pasó comentarles, perdón, que vayan anotando las palabras, que las pueden ver también. Entonces, primero es cita, segundo es quieto y en tercer lugar es interactuar.
esté usted preparado. Tenga su hoja donde va a anotar, su agenda. Eso lo va a motivar más. Va a poder entender. Una cosa es leer, pero escribir, entiende más allá lo que Dios le quiere hablar. Como cuarto punto es desarrolle un plan, para que lo anote ahí. Plan para estudiar. Lea la escritura que pueda digerir en una sentada. Organícese. Una persona, por ejemplo, como yo soy supremamente distraída. Es importante que usted se organice, haga un plan de estudio de cómo quiere comenzar, que la Biblia, tenemos nuestro tiempo con Dios, el pastor envía las ayudas del audio, tiene muchísimas herramientas que le van a poder ayudar a usted a poder digerir bien la palabra de Dios. El siguiente es el E, determine leer hasta que reciba un principio, para que anoten ahí, o una verdad que pueda poner en práctica. Es necesario la disposición. Hermano, tenga la disposición, así usted va a poder entender Dios que le está mostrando. No sé, me está hablando aquí de la obediencia, del amor. Es importante que usted identifique ese principio. Bueno, como el siguiente, el F, escriba. Escriba lo que Dios le está diciendo a través de su palabra. Acá nos salen 3 aspectos importantes. El primero, una vez, describa lo que el pasaje le dice a la audiencia original. Segundo, todo el tiempo, identifique un principio universal que sea relevante para todo tiempo, lo que les comentaba. Me está hablando de la misericordia, del amor, de la obediencia, lo que usted identifique en el momento. Tercero, ahora registre lo que puede hacer para aplicar esta verdad a su vida. Vamos con el G, que es aprenda a meditar en la palabra específica que Dios le ha dado. Todo va muy relacionado, si usted se da cuenta, ya lo identifica, ahora medita sobre ella, la digiere, la entiende. O sea, que es importante entenderla, porque si no va a ser simplemente una palabra más que está leyendo en la Biblia. Bueno, como penúltimo, el H, ore por el pasaje de las Escrituras, pidiendo a Dios que crezca la verdad en usted. Agradecerle a Dios por lo que le habló en ese momento. Pedirle también esa ayuda para que esa palabra sea rema en su vida, para que realmente la viva, la cumpla. Y por último, está el I, que es interiorice la palabra por medio de la obediencia. Perdón, ese fue el perro. La obediencia, lo más importante. O sea, la leemos, la entendemos, la digerimos, pero ¿y qué? ¿La cumplimos? ¿La obedecemos? Entonces, lo invito, hermano, ya para finalizar y darle paso a mi otra compañera, que tenga estas herramientas, son muy importantes y le van a ayudar a usted a día mantener su relación con Dios, que en estos momentos creo que es lo más importante y que lo va a ayudar a usted a tener esa paz, esa calma. Entonces, le doy paso a mi compañera. Listo, entonces vamos a ver que también entre el círculo íntimo de un líder va a estar lo que es la familia. Dios diseñó pues la familia básicamente como un refugio o un lugar seguro. Y básicamente la familia debería funcionar de igual manera que funciona un laboratorio para un científico, y es para experimentar. Para experimentar sobre todo lo que es una intimidad con otra persona y lo que es tener y dar un amor incondicional. De igual manera también es un lugar para aprender a conocer a las demás personas y para que aprender cómo deberían conocernos y que alguien nos conozca realmente sin temor o a ser juzgados o minimizados. También, digamos que es un lugar para practicar lo que es el escuchar y el ser escuchados, el amar y el ser amado, el perdonar y el ser perdonados, y un poco también, digamos que la forma correcta y adecuada de resolver un conflicto con una persona, teniendo en cuenta, pues, conociendo a la otra persona y teniendo en cuenta, pues, que la otra persona merece un respeto y no, digamos que resolver un conflicto a gritos o a golpes. En otras palabras, básicamente, pues la familia lo que nos va a dar es un liderazgo, es como
el primer escenario en que nosotros vamos a tener un liderazgo espiritual y el primer escenario en donde nosotros vamos a empezar a servir. Prácticamente, pues si nosotros no servimos en el hogar, no vamos a poder servir afuera, y esto viene de la regla que dice que si no funciona en el hogar, pues no lo lleve a otro lado o no lo exporte. Digamos que para entender, digamos, cómo debería funcionar todo esto, nosotros vamos a tener unas características que son características de las familias fuertes, y que en lo personal a mí me llamó mucho la atención porque considero que sobre todo en el contexto latinoamericano, encontrar una familia fuerte con estas características es, si no imposible, pues bastante poco probable. Entonces, la primera característica es que expresan aprecio para cada uno con regularidad. En lo personal, creo que sobre todo los bogotanos somos bastante como cortantes, y pues no es tan común que uno muestre aprecio en su familia todos los días ni nada de eso, pero es una característica, es la primera característica para tener una familia fuerte. La segunda es que estructuran su vida para que puedan pasar tiempo juntos, y también creo que esta característica pues actualmente está un poco en jaque porque el trabajo, la universidad, el colegio, todo demanda muchísimo tiempo, y realmente pues es importante pasar tiempo de calidad con la familia. El tercero es que manejan los problemas de una manera positiva, que también es algo que creo que un poco a veces se va de las manos en las familias. Los conflictos no se manejan de la mejor forma. El cuarto es que demuestran un fuerte compromiso hacia cada miembro de la familia. El otro es que continuamente se comunican uno con el otro. Y este también siento que, igual que los anteriores, están un poco en jaque, y lo digo desde la experiencia que he hablado con mis compañeros respecto a la comunicación que uno tiene con las familias, y lo más común es que pues la gente tiene mejor comunicación con sus amigos, con sus compañeros, que con sus propias familias, porque realmente no siempre la familia se siente como un lugar seguro, y pues Dios lo diseñó para ser un lugar seguro, no para hacer todo lo contrario. El otro es que comparten el mismo sistema de valores. Y por último es que pues los padres ejemplarizan lo que significa bendecir a otros miembros, y que considero que como, digamos que como familias cristianas, esta es una característica muy importante, el hecho de bendecir, no solo los padres, sino también como hermanos, como tíos, como lo que sea, la capacidad que deberíamos tener de bendecir pues a otros miembros de la familia. Entre el otro círculo íntimo del líder está el hallar un Pablo, hacemos referencia a Pablo como un mentor, entonces es el hallar un mentor. Y vamos a decir que todo el líder pues debe tener un mentor, y realmente pues no debería importar si este mentor es exitoso o no lo es, sino que debe estar un paso más adelante de nosotros para que de alguna manera, digamos, que nos jale. Un mentor es una persona que ha ido pues mucho más lejos que nosotros en el viaje al liderazgo, y que pues por ende nos puede dar, digamos, que un poco de palabra de lo que él ha aprendido, para que nosotros aprendamos, digamos, que de su testimonio, ¿no? Hay algo que lo dice el libro, y que pues justo me acordé que el pastor siempre lo hace cada año, y es el tema que al iniciar el año él siempre nos menciona las 5 áreas, y lo importante que es que nosotros, digamos, que escribamos o seamos un poco conscientes de cómo nos gustaría crecer en cada una de las áreas que tenemos. Entonces, en ese momento del año digamos que es el punto importante en que nosotros deberíamos buscar un mentor, pero un mentor perfecto para cada una de las áreas. ¿Por qué? Porque los mentores también son humanos, y ellos también tienen sus 5 áreas, y deben tener también sus debilidades, y seguramente deben tener algo que quieren reforzar y que deben reforzar. Entonces, cuando nosotros tenemos un mentor para todas las áreas, digamos que estamos un poco expuestos a que tal vez nuestro mentor en una de las áreas esté en nuestro mismo nivel, y pues ni que yo no puedo crecer, y seguramente pues tampoco lo dejo al crecer, porque él tiene que ser mi ejemplo. Entonces, es muy importante que busquemos un especialista para cada área en específico. Y pues digamos que eso a veces lo vemos un poco complicado, entonces vamos a ver si no logramos hallar un mentor, vamos a seguir ciertos pasos, que son: primero, debemos orar a Dios para que Él nos abra los ojos
para que veamos mentores que pueden estar cerca y que tal vez no los hemos visto o porque no hayamos querido o porque no hemos orado a Dios para que nos los muestre. Como segundo, es que pongamos pues un nivel realista pues, a la situación, no esperando, como dije ahorita, un mentor perfecto, porque los mentores también son humanos y seguramente también cometen errores. Y esto también yo lo veo un poco desde el hecho de que a veces solemos poner a nuestros superiores, digamos que en un pedestal, y cuando ellos cometen un error, pues digamos que nosotros, no, ya no va a ser mi mentor, porque nos olvidamos de que también tiene derecho a equivocarse y que seguramente tiene debilidades. Como tercero es que vamos a buscar un mentor que potencie nuestras fortalezas que pues queremos desarrollar en nosotros mismos. El otro es que estar abierto a mentores múltiples que pueden invertir efectivamente en nosotros. Y esto hace mucha referencia hacia lo que dije ahorita, que es necesario que no tengamos solo un mentor, sino varios mentores referentes pues a las áreas en las que queremos desarrollarnos. Y el otro es que reconozcamos que los mentores pueden estar distantes, y esto hace mucha referencia a que pueden ser nuestros mentores por medios, pues por teléfono o correo electrónico, y sobre todo en estas épocas que pues gracias a la pandemia digamos que es más fácil encontrar a una persona por medios digitales que en persona, ¿no? Entonces, si bien es importante buscar un mentor, también es muy importante lo que estamos buscando en ese mentor, porque de nada nos sirve que ese mentor tenga, digamos que, no sé, un gran nivel, digamos, por un ejemplo, académico, pero que realmente, pues, no sea un reflejo de Dios o realmente no refleje lo que nosotros queremos con respecto a que nosotros llevamos una vida, pues, imitando y queriendo, digamos que teniendo ejemplo a Dios. Entonces, el primero es que debemos asegurarnos que sea un reflejo de Dios. El mentor debe demostrar un carácter conforme a Dios y que valga realmente la pena imitar para nosotros. El segundo es que debe ser objetivo, entonces debe poder ver en nosotros fortalezas y debilidades. Es más fácil siempre encontrar una persona que ve nuestras debilidades a nuestras fortalezas, pero en este caso es muy importante que el mentor pueda ver las dos cosas en nosotros para ayudarnos a crecer y a fortalecernos. También debe ser auténtico, debe ser real y que nosotros podamos ver en él pues un corazón genuino y transparente, una persona en la que realmente podemos confiar y de alguna manera confiar en nuestro desarrollo. También debe ser leal, debe ser una persona que es real a la relación que tiene con nosotros y por ende también real digamos que al proceso que está llevando con nosotros, y pues debe mantener confidencialidad digamos que un poco con la privacidad que nosotros estamos entregando, y debe ser pues servicial, debe estar dispuesto a dar generosamente de su tiempo y de su recurso para ayudarnos a nosotros a crecer. Y les dejo con mi otra compañera. Hola. Bueno, vamos a hablar de hallando un Bernabé. Como lo comentaba al comienzo del pastor, es importante hallar un compañero. Pero para hablar un poco de Bernabé primero, Bernabé en principio se llamaba José, y quienes le dieron ese nombre fueron los discípulos, porque significa hijo de la exhortación, significa quien anima, quien levanta y quien exhorta. Y los discípulos le pusieron de esa forma porque digamos que esa era la actitud que representaba. Saulo fue transformado a Pablo a través de Bernabé, porque lo animó con sus palabras y con sus hechos. Así mismo Bernabé también animó a Juan Marcos cuando pues se separó de Pablo en su momento. Y fue de alguna forma ese apoyo y creer en ese muchacho que lo era Juan Marcos, porque investigando un poco era el sobrino de Bernabé, que pues incluso se llegó a escribir ese evangelio. Entonces, digamos que volviendo a la lección como tal, un Bernabé es un compañero, es un amigo. Los Bernabés son importantes porque nos motivan a mantener nuestro compromiso con Dios y con otros.
también nos retan, nos hacen preguntas difíciles sobre nuestra vida cristiana, sobre nuestras metas, también conocen nuestro carácter, nuestras relaciones. Incluso en la lección dice que tener un Bernabé en nuestras vidas es como recibir un regalo de Dios, porque nos conocen muy bien y nos aman y pues están como ahí apoyándonos y siendo como un respaldo. En la lección nos hablan de una serie de preguntas que les podemos hacer a nuestro Bernabé y que nos puede hacer también a nosotros. Y son: ¿ha pasado tiempo con Dios diariamente? ¿Ha sido usted tentado esta semana? ¿Tiene usted en su vida pecado que no haya confesado? ¿Están sus prioridades en el orden correcto? ¿Está usted alcanzando sus metas? ¿Ha sido usted completamente honesto al contestarme estas preguntas? Bueno, creo que en una relación de amistad, pues estas preguntas irían como un poco, pues, más relajadas. Pero pues es importante tener un Bernabé a quien rendirle pues este tipo de cuentas. Bueno, ¿qué buscar en un compañero al que se le dan cuentas? Primero, bueno, hay que buscar ciertas cualidades. Entonces, Pipe, le puedes dar para eso. La primera es que sean perspicaces. Una persona que se percate fácilmente o que intuyan las cosas de facilidad. Entonces, normalmente este tipo de personas pues hacen preguntas perspicaces pues para ayudar a que nos demos cuenta de las necesidades que hay en nuestra vida, que sean auténticos, que es la segunda, que sean genuinos, que tengan debilidades y las reconozcan. Este tipo de personas pues que sean personas muy honestas frente a sus propias debilidades. Asimismo que sean retadores. Ello pues les ayuda a empujar, ello ayuda a que nos empuje un poco más hacia el nivel de liderazgo y obediencia, a que nos pongan retos y que sean confiables. Ellos valoran, digamos que las personas confiables son personas que valoran la honestidad y que pues pueden manejar cualquier cosa que nosotros queramos compartir con ellos. En la lección hay 2 versículos que hablan sobre la amistad. El primero es Proverbios 18:24, que dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y más unido que un hermano. Entonces esto me pareció muy bonito porque pues la Biblia a la larga nos enseña que estos amigos son en realidad es casi que como un hermano. Y el otro es Hebreos 10:24 al 25, que dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, los dejo para Encontrando un Timoteo con Cata. Bueno, hola de nuevo. Encontrando un Timoteo. Importante aquí resaltar. Primero, un líder está para seleccionar y entrenar. Es decir, para buscar una persona, la selecciono, la preparo. ¿Qué mejor ejemplo que Jesús, que encontró y seleccionó y preparó a 12? Y también es importante traer a colación a Pablo, como lo ha venido mencionando también Vale. En Pablo vamos a resaltar quién fue Tito y Timoteo. Y aquí entenderemos qué es encontrar un Timoteo. Un Timoteo, hermanos, es una persona con deseos de aprender, digamos en esas palabras, con deseos de ser enseñable, de prepararse, como lo menciona aquí la lección. Es alguien que sigue en su travesía de liderazgo, pero que está ansioso de crecer como líder. Sobre este tema quiero traer a colación algo muy importante que nuestro pastor nos ha enseñado y que hemos aprendido y trabajado en la iglesia para que usted pueda entender a fondo qué es un Timoteo.
para saber cómo encontrar un Timoteo y preparar. Y en este momento voy a traer a colación lo que es el solet. ¿Por qué? Recordamos aspectos importantes como, voy a explicarles qué es el solet. Primero, sometido. Es una persona que es sometida. Es una persona que es obediente, que es leal, que es enseñable. Y sobre todo que es una característica muy importante, eso se los digo para, recuerden, para que entiendan que es un Timoteo, está disponible para servir y enseñar a otros. ¿Por qué les traje a colación eso? Porque estas son unas características que ya más adelante les voy a explicar otras, para que ustedes entiendan la importancia de verdad de preparar y de en quién fijarse. Porque si bien es cierto, tristemente no todo el mundo tiene la disposición de aprender, ni de dejarse enseñar. ¿Y por qué les comento esto? Porque los invito a que leamos segunda de Timoteo 2:2, que ahí está abajo del primer párrafo, que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí la importancia de lo que les digo del Timoteo. ¿Y por qué? La lección en general, la vida nos ha enseñado que los líderes nunca deben llevar los ministerios solos. Los seres humanos estamos para relacionarnos. El líder debe relacionarse, debe capacitar a otros. Pero ¿por qué capacitar a otros? Porque debemos tener la misión de multiplicarnos para el reino de Dios, que acá abajo también quiero que leamos este párrafo que dice: el ministerio de un líder tal vez aporte al reino, pero cuando entrena un discípulo, ellos están multiplicando líderes para el reino. Eso es lo importante, de seleccionar y saber capacitar un Timoteo para seguir multiplicándolo. Usted lo prepara, él va a replicar exactamente lo mismo. Y el solet, a mi modo de ver, tiene características muy parecidas a lo siguiente que vamos a leer, que es: ¿qué buscar en la persona que usted va a entrenar? Entonces, aquí nos menciona una serie de cualidades importantes. Por ejemplo, la fidelidad. Que sean fieles a los compromisos que hayan hecho, lo que yo les mencionaba ahorita, el tema de ser leal, la lealtad. Está la disponibilidad, que tenga el tiempo para comprometerse, para aprender de usted, lo que les decía a ustedes, esa disponibilidad de servir y enseñar a otros. Está la iniciativa, que muestra iniciativa en su obediencia a Dios y deseo de servir, esa disposición de servir, de aprender, de también dar un paso más allá, no esperar que siempre sea alguien que le digas esto o lo otro, sino también tener esa iniciativa, ese arriesgarse, dar un paso más allá. Está, bueno, la disposición de aprender, creo que ya lo he mencionado bastante, estar dispuestos a que aprenda de usted, una persona que se deja enseñar. Tal vez la disposición de aprender raya un poco con el tema del orgullo. Al fin y al cabo no nacimos aprendidos de todo. Uno siempre va a adquirir y va a aprender de las demás personas. Las personas que pasan por la vida, uno siempre le van a aportar, siempre le van a sumar algo. Entonces es importante tener esa disposición de aprender de los demás. Y por último, hambrientos, que tengan pasión y estén ansiosos de crecer como líderes. Creo que esto es supremamente importante porque es como ese avivamiento interior. Si usted no tiene pasión por esto, creo que el resto de cualidades se van. Es muy importante eso, tener esa sed y esa hambre de estar en constante aprendizaje, en constante proceso de avanzar. Entonces, hermanos, estas son estas cualidades, téngalas muy presentes, porque tanto usted como yo estamos en este curso para eso, para seguir el ejemplo de quién mejor que Jesús, de seleccionar, de buscar, de preparar a esos Timoteos. ¿Para qué? Para lo más importante, que es multiplicar personas para el reino de Dios. Entonces, es esto, espero les lo hayan entendido, que es lo más importante, y dejo a mi compañera. Muy buenas noches para todos. Continuamos hablando con lo que es ya el último temita, que es la alarma para los líderes. Dice aquí que la meta de tener una red de relaciones es ayudar a
ayudarle a convertirse en un líder de integridad. Necesitamos a Dios y a las personas para que nos manden señales cuando estamos fallando en vivir o en liderar con efectividad. Y definitivamente esto es un tema muy importante. Creo que ya en varias clases he dicho que uno de, digamos que de mis inconvenientes más grandes es la relación con los demás. Y digamos que todo lo que hemos estado viendo hoy es un gran reto, quizás más para algunos que para otros, pero es muy impresionante ver cómo las relaciones con los demás se une con esa relación con Dios para poder ser íntegros. Y acá en el libro vamos a encontrar unas preguntas que son esas alarmas para nosotros como líderes, preguntas que debemos hacernos todo el tiempo y que edifican cómo estamos en el área relacional. Y la primera es la relación más importante, como ya dijeron mis compañeras. Y la pregunta es, ¿está mi relación personal con Dios al día? ¿Está usted escuchando a Dios todos los días? ¿Pueden otros sentir que usted ha estado en su presencia? Y es increíble, increíble cómo se nota cuando una persona ha estado en la presencia de Dios. Y lo peor es de que se note ante los demás, es que lo nota nuestro corazón. Nosotros mismos podemos sentir ese nivel de relación personal con Dios, como qué tan alto está, qué tan bajito está. Y cuando tenemos una posición de liderazgo, está la responsabilidad de tener esa relación personal con Dios al día. Entonces la invitación es a hacernos esa pregunta. ¿Está mi relación personal con Dios al día? Segunda pregunta. ¿Estoy manteniendo mis prioridades en el orden correcto? ¿Está usted viviendo conforme a lo que dijo que es más importante para usted? ¿Ordena sus prioridades? Y qué importante es tener esto presente. ¿Cuál es realmente la prioridad en mi vida? Conocer nuestras prioridades nos permiten mantenernos enfocados. Y en nuestro caso, que la prioridad es Dios, que la prioridad es su reino, nos ayuda a actuar conforme a la voluntad de Dios y manteniendo claro el foco hacia dónde caminamos. Tercera pregunta. ¿Me estoy preguntando a mí mismo las preguntas difíciles? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Cómo persigue sus metas? Muchas veces pensamos que hacernos preguntas difíciles no está bien y todo lo contrario. Como líderes debemos preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. En comunicaciones, siempre que tenemos como la oportunidad de reunirnos, yo les digo a los chicos que es muy importante estar conscientes de por qué estamos haciendo lo que hacemos, de dónde está puesto nuestro corazón realmente, de estar haciéndonos esta pregunta constantemente cada vez que vamos a servir, recordarnos por qué hacemos lo que hacemos. No lo hacemos para que se vea bonito, para que la gente, no sé, vea que somos muy buenos con las cámaras, sino es un servicio a Dios para edificar su casa. Y siempre tratamos de tener eso presente de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Siguiente pregunta. ¿Estoy dando cuentas a alguien en autoridad? ¿Quién es el líder dado por Dios a quien usted le da cuentas? Y sí que es difícil dar cuentas. Ojalá no tuviéramos que hacerlo porque cuando nos equivocamos, digamos que es más sencillo ocultarlo, no tener que mostrarle ni decirle a nadie por qué hice lo que hice o por qué no hice lo que debía haber hecho.
pero como líderes es importante dar cuentas a alguien en autoridad, porque es lo que nos permite ser edificados a partir de las relaciones que tenemos. Quinto, estoy escuchando lo que Dios está diciendo a todo el cuerpo de Cristo. Tiene una visión estrecha de Dios basada en su propio mundo pequeño. Y esto es algo que nos pasa mucho. Hacemos a Dios pequeño porque solo lo vemos en lo que ha hecho por nosotros hoy, ¿sí? Y no nos permitimos ver el milagro que Dios hace todo el tiempo en todo el mundo. Esta mañana en la oración les decía, y le decía a Dios, qué privilegio poder ser parte de la iglesia global, de lo que Dios está haciendo en todo el mundo, de cómo obra aquí y en cualquier lugar, cómo Dios transforma vidas, sigue haciéndolo, y eso es lo revolucionario del mensaje de Cristo, de que no se quedó escrito solo en su palabra, sino que sigue revolucionando vidas, sigue cambiando corazones, sigue cambiando naciones y sigue orando. Y qué chévere es poder ser conscientes de todo lo que Dios hace en su iglesia, no solo en la iglesia de Modelia, no solo en Bogotá, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, cómo ver lo grande que es Dios y cómo se mueve en el cuerpo de Cristo. Siguiente. Estoy muy preocupado por construir mi imagen. ¿Está preocupado por cómo se ve o por lo que otros piensen de usted? En la posición de liderazgo es importante porque sabemos que debemos ser ejemplo, pero hay como un límite que podríamos cruzar en preocuparnos mucho por la imagen, y está en la siguiente pregunta, que es, ¿estoy muy impresionado por la crítica o los halagos? ¿Cree usted todo lo que la gente dice? ¿Se tambalea mucho por la opinión humana? ¿Se tambalea por la crítica? ¿O quizás se tambalea por los halagos? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en esa preocupación por nuestra imagen, sin llegar a impresionarnos por las críticas o los halagos que podamos recibir y llevar, yo digo esto, llevarlo a la cruz, llevarlo a ver que todo lo bueno que somos y que podemos hacer ha sido por la gracia de Cristo, de poder mostrar quién es Él y hacer las cosas con esa humildad, de tener el corazón correcto para construir una imagen que refleje a Jesús, y para que la crítica nos pueda construir igual que los halagos, pero no nos eleve mucho más allá de lo que no es, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con estas preguntas. La octava, ¿soy un solitario en mi ministerio? ¿Tiene la tendencia a ser independiente o ha construido una red o una comunidad a su alrededor? La verdad es que sinceramente ser solitario es muchísimo más fácil. No hay que pedirle opinión a nadie, puede tomar las decisiones y asumir sus consecuencias, pero por ahí hay un dicho que uno puede llegar más rápido solo, pero puede llegar más lejos con un equipo. Y es muy importante, digamos que es algo que yo he aprendido mucho estos últimos años, de la importancia de poder trabajar en equipo. Por ejemplo, en comunicaciones estuvimos un tiempo trabajando con Liliana, solo las dos, y digamos que hacíamos las cosas más rápido, podíamos ser más ágiles, cada una aprendió a moverse mucho más rápido, pero cuando empezamos a conformar ya un equipo, pudimos hacer muchas más cosas, de pronto más lento, pero hacer muchas más cosas, cubrir más, a poder colaborar con otros ministerios, en tema de la pandemia, poder servir en el Ministerio de Niños,
con los jóvenes. Entonces es muy importante poder ser un equipo y más para construir la iglesia. Novena pregunta. ¿Estoy consciente de mi debilidad? ¿Ha reconocido usted sus debilidades? Y la pregunta importante, ¿las enfrenta o las ignora? Porque muchas veces sabemos cuáles son nuestras debilidades y decidimos no solo ignorarlas, sino de pronto decir, es que así soy. Entonces, pues así soy yo. Y ahí nos quedamos en ignorar de alguna forma nuestras debilidades en vez de enfrentarlas y ponerlas a disposición de Dios para que sea Él glorificándose a partir de ellas, ¿no? Y la última pregunta, ¿está mi llamado constantemente delante de mí? ¿Su llamado divino le da pasión cada semana para servir a Dios? Esto es muy importante en el liderazgo, como hablaron mis compañeras, cuando al comienzo, que si no tenemos relaciones, es muy fácil que un líder se encuentre con dificultades como sentirse solo y cosas así. A mí me ha pasado y de hecho lo he conversado con Felipe, con Yuri, de no querer hacer algo, de sentirse uno cansado y no sentir como esa motivación y cómo podemos animarnos entre nosotros recordando nuestro llamado de llevar el evangelio, nuestro llamado de poder tenerlo delante de esto lo hacemos por Dios. Ánimo, Dios está contigo, ánimo, vamos a hacer esto juntos, porque muchas veces en el liderazgo se puede sentir como ese desánimo o esa pérdida como de propósito cuando dejamos de enfocarnos en Dios y nos enfocamos en la debilidad, en cómo nos sentimos, en críticas, en que perdemos las prioridades. Entonces es muy importante que siempre nuestro llamado esté constantemente delante de nosotros para cada semana, yo diría que cada día, poder servir a Dios siendo conscientes de eso. Y ese sería el tema, así que continuamos con mi pastor. Muy bien, tremenda enseñanza, tremenda orientación que hemos tenido en el día de hoy, y es aprender a tener el círculo íntimo, a tener el grupo que debemos caminar juntamente con ellos, algunos o otros desde lejos verlos. Pero usted va a tener personas arriba, personas que admira, personas que son héroes, personas que son como mentores, discipuladores aquí, ¿sí? Al lado vas a tener personas, compañeros de la batalla, y abajo, no podría decirlo, abajo tendríamos los Timoteos. Entonces son palabras que vale la pena tenerlas en cuenta. Y por eso en la página 10 del libro 3, estamos mirando que es indispensable ver los modelos y saber que esos modelos estén siendo personas que le gustaría a usted hacer, ¿cierto? ¿Qué le gustaría que ellos estuvieran ahí? Esos modelos son personas que pueden estar ya muertas, pero que son modelos. Pero tenemos personas arriba que son los héroes y que también pueden ser modelos, pero que son héroes por lo que han hecho, por la conquista, por la ganancia que hemos tenido en ellos. Y también tenemos entonces a nuestros mentores, que son las personas que nos entrenan, que son las personas que nos capacitan arriba. No se olvide el círculo íntimo. Arriba hay un grupo. No necesitamos, pero arriba está Dios. Arriba está la palabra. Arriba está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Yo siempre estoy en esa intención de buscarlo.
Arriba tengo a mis líderes más íntimos o especiales como a pastores. Yo me reúno con ellos. Voy y los busco también por YouTube. Busco a varios de ellos y me animan. Pero tengo mis compañeros también, pastores, amigos, y tengo Timoteos. Esa palabra Timoteo, que son nuestros discípulos, podría ser. Entonces, ese es el reto que tenemos nosotros, evaluar qué está sucediendo en nuestra red, llenarla, ¿verdad? Y en esa red entonces necesitas encontrar personas con las que pueda edificar relaciones que son claves, ¿verdad? Relaciones que son claves importantes en este caso. Continuamente, por ejemplo, en mi propia vida, vuelvo y digo, cuando tenía una empresa, yo necesitaba tener entonces personas que estaban arriba yo estaba en la parte editorial, por ejemplo, y entonces necesitábamos personas que me capacitaran en lo que tenía que ver con lo que era la impresión, y personas que tenían ahí, y compañeros que tenían editoriales también. Tenía ahí personas que en algún momento eran mis compañeros y otros eran los empleados que yo los formé. Parte de mi situación es que en mi actitud formativa se formaron muchas empresas editoriales, competencias mías, podrían decir, en alguna forma. También tuve otro tipo de negocios que fue de cortinas. También tuve esa situación juntamente con mi esposa. Entonces tuvimos ahí. Entonces no es solamente mirar desde el punto de vista de la iglesia. Es la iglesia, ¿por qué? Porque allí es que queremos desarrollar el liderazgo suyo. Todos somos llamados a ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Bien, entonces, aplicación, identifique una persona con quien usted pueda ser totalmente honesto. Ese sería el Bernabé, el compañero, ¿sí? Esta persona debe ser alguien con quien usted puede compartir sus batallas más profundas, emocionales, de pensamiento, que tienen que ver con sentimientos, que tienen que ver con la razón. Yo no comprendo, entiendo que tiene alguna situación de factores de debilidad, sensualismo, qué sé yo, qué otro tipo de cosas, para que al mismo tiempo le ayude a pedir cuentas y lo rete, ¿sí? Y que en algún momento usted vaya acompañado. Por eso creemos que el cristianismo el cristianismo debe ser de victoria. El cristianismo debe ser entonces en ese sentido hacia arriba, porque así lo está llamando el Señor. Dios ha querido compartir todo lo que es Él y nos creó a su imagen y semejanza. Nos creó para que tuviéramos esta misma actitud de relaciones. Así que mantengámonos dando cuentas por compromisos. Ahora, ¿quién será? Ahí será. De una vez comencemos a pensar, ¿quién será? En la iglesia local, en la iglesia de Modelia, ¿verdad? Entonces, esto nos dará una situación de bendición. Muy bien. Gloria a Dios por este momento que hemos tenido en la enseñanza, hablando entonces, los Pablos son los mentores, los discipuladores, son esos líderes, son esos modelos, ese es el Pablo. Los Bernabé son los compañeros que están al lado nuestro, y los Timoteos son los que nosotros vamos a formar. Dios nos dijo que ir y hacer discípulos, y por eso va a crecer en este sentido la vida de la iglesia. Gloria a Dios. Ok, vamos a terminar con oración. Oremos en el nombre del Señor en este momento, ¿sí? Y pidámosle a nuestro Dios que esté aquí en esta enseñanza. Necesitas tener comunión con Dios todos los días. Necesitas tener comunión con Dios todos los días. Necesitas tener ese cuarto de guerra, ese lugar secreto, ese tiempo con Dios, y así será una persona espiritual. No puede ser espiritual desde el momento en que usted considera que su tiempo no está dedicado a momentos especiales con Dios, a la lectura de la palabra, sino simplemente a su trabajo, a sus situaciones profesionales, a su desarrollo, digamos, en esas áreas, a estar mirando solamente la familia. No, debe haber un tiempo, ¿sí? Si realmente Dios ocupa el primer lugar en su vida, debe ocuparlo en tiempo, talentos y recursos.
Oremos al Señor. Nuestro buen Dios, te damos gracias por este momento especial que hemos tenido. Te damos gracias, glorioso Señor, porque podemos entender acá que tú estás diciendo, no puedes andar solo, no puedes desarrollar tu vida espiritual solo. Necesitas que tenga mentores, que tenga discipuladores, que tenga el pastor y otros líderes que estén ahí en su parte alta de su vida, que necesitas estar teniendo amigos y compañeros, amigas y compañeros dentro de la comunidad cristiana, que necesitas desarrollar niños, niñas, adolescentes, preadolescentes, hombres, mujeres, y poder tener esa forma de que sean sus Timoteos, aquellos que va a levantar. Gracias, Dios, porque somos una comunidad que crece. Una comunidad que va, Señor amados, afrontándose en las situaciones que cada vez son más diferentes. Gracias, Señor amado, porque ahora que entramos en un nuevo gobierno, glorioso Dios, queremos, Señor amado, entender que como cristianos nos sujetamos a la autoridad establecida por ti y hemos aceptado como colombianos de que la democracia, la votación, la elección, Señor amado, hace que alguien llegue a ser el presidente de una nación. Y tú has colocado ya, Señor amado, aquí al doctor Gustavo, Señor amado, para que esté con nosotros, Señor amado. Gracias, glorioso Dios, porque tú estás bendiciéndonos, Señor, y oramos por él y pedimos, Señor, porque pueda tener esas personas asesoras que lo ayuden, que lo levanten, que estén ahí, los que estarán a su lado como en el ministerio. Pedimos, Dios, para que en realidad el cambio pueda producirse en la necesidad de los pobres. Amado Dios, Señor, en la necesidad de aquellos que les falta, Señor, lo básico. Queremos, Señor amado, como iglesia, mantener, Señor, el amor hacia los necesitados. Ir, Señor amado, y llevar el mensaje, llevar el alimento, llevar, Señor amado, vestuario, llevar, Señor, muchas otras cosas. Porque la compasión es la manifestación de tu pueblo, amado Dios. Ayúdanos a tener nuestro círculo íntimo, Dios amado, para que, Señor, así sea la bendición. Bendigo hoy, Señor, a cada uno de estos grandes líderes, grandes mujeres y hombres, amado Dios. Gracias por ello. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Buenas noches a cada uno de ustedes, queridos Gracias, hermanos. pastor. Dios les bendiga grandemente. Buenas noches a